La historia del manicomio de Blackthorn siempre fue un tema prohibido en el pueblo de Ashworth. Construido a finales del siglo XIX, en lo alto de una colina rodeada de espesos bosques, su apariencia de fortaleza grisácea e imponente evocaba temor en quienes lo veían a la distancia. Originalmente diseñado para albergar a los pacientes más perturbados de la región, el lugar rápidamente se convirtió en un pozo de desesperación y tormento, donde quienes cruzaban sus puertas raramente regresaban al mundo exterior. Durante sus primeras décadas, Blackthorn funcionaba bajo la dirección del Dr. Richard Hawthorne, un psiquiatra de métodos dudosos y teorías radicales. En su obsesión por entender la mente humana, comenzó a experimentar con tratamientos intensivos y crueles, tratamientos que en su tiempo eran vistos como innovadores, pero que ahora serían considerados tortura. Los pacientes eran sometidos a largas sesiones de electrochoques, inmersiones en agua helada y confinamiento en celdas de aislamiento, a menudo sin supervisión médica. Hawthorne creía que al llevar la mente al límite, podría reiniciarla y así curar a sus pacientes. Sin embargo, lo único que lograba era llevarlos al borde de la locura. Los habitantes de Ashworth comenzaron a escuchar rumores sobre lo que ocurría en el manicomio. A veces, en las noches más tranquilas, se oían gritos desesperados provenientes de la colina. Al principio muchos quisieron ignorarlos, pensando que solo se trataba de los ecos de pacientes trastornados. Pero los rumores persistían. Se hablaba de pacientes que desaparecían, de tratamientos que no tenían fin, y de extraños ritos que el Dr. Hawthorne realizaba en las horas más oscuras. Con el tiempo, Blackthorn dejó de ser un centro médico y se convirtió en una leyenda de terror entre los aldeanos. A mediados de la década de 1940, un incendio inexplicable arrasó el ala este del edificio. Nadie entendía cómo el fuego se había propagado tan rápidamente, ni por qué parecía haber consumido solo ciertas áreas del hospital, dejando otras completamente intactas. Sin embargo, lo más extraño era la ausencia de cuerpos. Aunque el manicomio tenía muchos pacientes en esa época, ninguna de las víctimas fue encontrada. Era como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Este evento, en lugar de disuadir a las personas, atrajo la atención de investigadores paranormales de todo el país. Uno de estos investigadores era Daniel Thorne, un hombre sin miedo y con una curiosidad insaciable. Al enterarse de la historia de Blackthorn, decidió viajar hasta Ashworth para descubrir qué se ocultaba en aquel lugar abandonado. Su llegada fue recibida con miradas de desconfianza y advertencias por parte de los pocos habitantes del pueblo. Nadie se atrevía a hablar del manicomio, y menos aún de lo que había sucedido allí años atrás. Pero Daniel estaba decidido. La noche antes de su incursión se hospedó en una pequeña posada del pueblo, donde un anciano le dio una advertencia. «No vaya ahí, joven, hay cosas que no pueden ser explicadas», dijo el anciano con voz temblorosa. «¿Usted cree en las historias?», preguntó Daniel, tratando de sonar respetuoso pero incrédulo. El anciano lo miró con unos ojos llenos de temor. «No son solo historias. Yo estuve allí. Fui enfermero en mis años jóvenes. Lo que vi en ese lugar, esas cosas no deberían ser despertadas». La advertencia solo aumentó el deseo de Daniel de explorar el manicomio. Aquella misma noche, comenzó a preparar su equipo: linternas, cámaras, grabadoras y un detector de campo electromagnético. Tenía todo listo para documentar su experiencia. La madrugada estaba oscura y sin luna cuando llegó al pie de la colina. La niebla cubría el sendero, dándole al lugar un aire irreal, como si estuviera entrando en un sueño lúgubre. Mientras ascendía, el viento empezó a soplar con fuerza, produciendo un susurro inquietante entre los árboles. Finalmente, el edificio apareció ante él, sus muros ennegrecidos por el tiempo y el incendio, y sus ventanas rotas parecían los ojos huecos de un cadáver observándolo en silencio. Al entrar, el aire se volvió pesado, cargado con un olor a humedad y descomposición. Caminó despacio, evitando hacer demasiado ruido, aunque pronto se dio cuenta de que sus pasos resonaban como si estuviera en una caverna. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y marcas de antiguos pacientes que, en algún momento, habían tratado de dejar su huella. «Ayúdame, no hay salida», decían algunas frases, escritas con una letra temblorosa y desesperada. A medida que se adentraba en el manicomio, sentía que el ambiente se volvía cada vez más opresivo.
Daniel sacó su grabadora y comenzó a registrar sus observaciones. «Estoy en el ala principal», murmuró en voz baja, tratando de controlar el nerviosismo que empezaba a apoderarse de él. «La atmósfera aquí es indescriptible. Siento como si alguien me estuviera observando, aunque estoy completamente solo». De repente, el detector de campos electromagnéticos empezó a emitir un pitido. Daniel miró el aparato con sorpresa, pues sabía que no debería haber ninguna fuente de energía en un edificio abandonado desde hace décadas. Decidió seguir el sonido hasta una antigua sala de tratamiento. Las paredes estaban cubiertas de antiguos instrumentos médicos oxidados, y en el centro había una camilla de metal con correas desgastadas. Al acercarse, sintió un frío intenso que le erizó la piel. Fue en ese momento cuando escuchó un susurro, apenas audible, pero lo suficiente para detenerlo en seco. Parecía la voz de una mujer, débil y cargada de angustia. La voz murmuraba algo incomprensible, y por un momento pensó que solo era su imaginación. Sin embargo, el susurro se hizo más claro y más fuerte. «Ayúdame, por favor». Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró alrededor, pero no había nadie. Decidió encender su cámara y grabar la sala. La lente capturaba la habitación en una luz tenue, que revelaba detalles que no había notado a simple vista. En una esquina, distinguió una figura difusa, como una sombra que parecía flotar en el aire. La figura no tenía rasgos, pero sus contornos eran vagamente humanos. De repente, la figura se movió hacia él, y la voz se hizo más clara, llena de desesperación. «¡Ayúdame!». Aterrorizado, retrocedió hasta la pared, tratando de mantenerse en calma. Su respiración era agitada, y sentía el corazón latir con fuerza en el pecho. Intentó hablar, pero las palabras no salían. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando en el aire un susurro que se desvanecía lentamente. Recobrando la compostura, se dirigió hacia las escaleras que llevaban al sótano. Había escuchado que los experimentos más oscuros de Hawthorne se realizaban en aquel nivel, donde las paredes parecían absorber los gritos de los pacientes. Al descender, el aire se volvió más denso, y el frío más intenso, como si la misma estructura estuviera impregnada de sufrimiento. Al llegar al final, se encontró frente a una puerta de metal. La empujó y la puerta se abrió con un quejido, revelando una sala oscura y amplia, iluminada solo por la luz tenue de su linterna. El detector de campos comenzó a sonar nuevamente, y él avanzó hacia el centro de la habitación. Entonces la puerta se cerró de golpe detrás de él. Los susurros regresaron, esta vez más fuertes y desesperados. Voces de hombres y mujeres se entremezclaban en un lamento que llenaba el aire. Daniel intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Estaba atrapado. Los susurros se convirtieron en gritos, y sentía como si miles de ojos invisibles lo observaran. Las paredes parecían cerrarse sobre él. De pronto, una figura apareció al otro lado de la habitación. Era el doctor Hawthorne, o al menos una sombra de él, con una sonrisa macabra y los ojos vacíos de compasión. Se acercó lentamente, con una jeringa en la mano. «Bienvenido a Blackthorn, Daniel. Aquí, nadie escapa». Los gritos se intensificaron mientras la figura se acercaba, y la luz de su linterna parpadeó hasta apagarse. En la oscuridad, solo quedaron los ecos de los gritos de Daniel, perdidos para siempre en las profundidades de Blackthorn.